Una producción del hermano Germán Santos Monegro, escuchando al gran maestro. El mismo Dios es testigo. Escuchando al gran maestro, un programa educativo, consejero y orientador. Una producción del hermano Germán Santos Monegro, escuchando al gran maestro. El mismo Dios es testigo. Escuchando al gran maestro, un programa educativo, consejero y orientador. Una producción del hermano Germán Santos Monegro, escuchando al gran maestro. El mismo Dios es testigo. Escuchando al gran maestro, un programa educativo, consejero y orientador. Una producción del hermano Germán Santos Monegro, escuchando al gran maestro. El mismo Dios es testigo. Muy buenas tardes, amigos televidentes de todo el país y de la República Dominicana y el mundo. Este es tu espacio favorito, escuchando al gran maestro. Un programa consejero, educativo y orientador. Un programa destinado a mostrarte lo que dice la palabra de Dios. Esperando que Dios te bendiga rica y abundantemente. A todos los amigos, a todos los hermanos que están en sintonía en toda la República Dominicana y también en el mundo a través de las diferentes aplicaciones que nosotros llegamos a todas las naciones. Dando las gracias a Dios primeramente porque nos permite poder estar aquí y poder trabajar con ustedes con temas de actualidad e interesante. Hoy tenemos un programa muy interesante, un programa ameno que trata sobre profecías actuales que hoy se están cumpliendo, no solamente a nivel de Estados Unidos, sino del mundo. Las profecías que están escritas, que el Señor dejó, que se deberían cumplir. Ellas son las que dan testimonio de que Cristo viene, de que la venida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo ya está a la puerta. Por estas razones, nosotros estamos en el aire para mostrarle a ustedes qué es lo que viene. Vamos a leer la lectura de hoy, que está relacionada con lo que vamos a hablar hoy, con las profecías que están ocurriendo ya en diferentes países del mundo, naciones y potencia. Estas son señales de que la venida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo está a la puerta. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, su capítulo 9. Para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la leemos. Y dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo del abismo, humo como de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañaran a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y le fue dado no que lo matasen, sino que lo atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de la langosta era semejante a caballo preparado para la guerra. En las cabezas tenían como corona de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como coraza de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas. Tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó y aquí vienen aún 2 ayes más después de esto.
El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre, y la cabeza de los caballos era como cabeza de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, porque su cola, semejante a serpiente, tenían cabezas, y con ella dañaban a los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Amén. Dios añada bendiciones. Aquí hemos leído el capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Esta profecía, que suele ser un poquito conflictiva para los que la leen, el apóstol Juan, en la época, en los años primeros de esta nueva era cristiana, de este nuevo pacto, le fue revelado estos acontecimientos que hoy están sucediendo en parte, porque se van a seguir cumpliendo paso a paso, tal y como Dios lo mostró. Aquí Dios le muestra a Juan el futuro. Por esto es que es tan importante que el cristiano lea el nuevo pacto. Todo lo que hemos leído aquí en el capítulo 9 se trata del futuro, no solamente del futuro del mundo impío, sino también del mundo cristiano. El futuro de aquellos cristianos que se van a quedar por descuido, aquellos hombres de Dios que están sellados, pero que están descuidados, muchos están descarriados, otros están en pecado, y esto va a impedir que ellos puedan escuchar el sonar de la trompeta para poder escapar de estos juicios que se avecinan. Hoy nosotros te decimos que estas profecías todas se están cumpliendo al pie de la letra. Aquí todo lo que estamos leyendo es sobre guerra y más guerra. La palabra de Dios es específica cuando habla y explica que debemos estar preparados para poder escapar a la hora de la prueba, porque es una hora de prueba que viene como nunca antes la ha habido desde que se fundó el mundo hasta hoy. Estas son las razones por las que Dios quiere que su pueblo se capacite y se prepare, que lea el nuevo pacto, porque estas enseñanzas solamente están en el nuevo pacto, explicadas de la manera que el apóstol nos las pudo explicar. El apóstol Juan, en su época no existían los tanques de guerra ni los aviones. En esa época solo existían los barcos, los caballos, existía la flecha y el arco, que eran las armas de guerra que se usaban en aquella época. Aquí él hace alusión a que estos jinetes, gloria al Señor, estos demonios, dice que tenían cola de escorpiones los caballos, y que por su boca botaban humo y azufre y fuego. Estas 3 plagas son las que van a eliminar la tercera parte de los moradores de la tierra. Hoy nosotros estamos mirando un enfrentamiento bélico entre 3 naciones. Estas 3 naciones son la nación santa de Israel, también Estados Unidos de América y la ciudad de Irán, que anteriormente se llamaban los persas. Esta gente tiene una guerra entablada. Esta guerra, de una manera directa o indirecta, va a afectar al mundo entero, porque la palabra de Dios es específica en cuanto a esto. Y nosotros, los que estamos para enseñar,
debemos enseñarla tal y como ella está. Esta es la razón por la que este programa está en el aire. Para enseñarte a ti que estos acontecimientos son acontecimientos que están escritos. Esta guerra entre estas tres naciones, todo esto es bíblico. Todo esto es parte de lo que el Señor mostró cuando Juan recibió esta relación. Esto es lo que se llama el futuro, que hoy lo estamos viendo en el presente. Todas estas señales, este cumplimiento de estas señales, nos están diciendo que la venida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo ya está a la puerta. Es importante que estemos preparados, porque va a sonar la trompeta. Y mientras muchos por ahí andan embullando la iglesia con una doctrina de prosperidad, que eso es un embullo, para que no escuchen el sonar de la trompeta. Otros lo tienen en otras actividades. ¿Para qué? Para que no escudriñen el nuevo pacto de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Esta va a ser la razón fundamental por la que se van a quedar millones, millones y millones de hombres y mujeres que son de Dios y están sellados, pero están descuidados oyendo la voz de hombres que no vienen de parte de Dios, de lobos vestidos de oveja, como lo dice la Escritura. A nosotros nos apena la situación y espiritualmente vemos que si la trompeta sonaran hoy, el número que nos vamos a ir somos muy pocos, comparado con el pueblo cristiano que hay en la tierra. Esto es preocupante para nosotros como hombres de Dios. La iglesia sumida en actividades ajenas a lo que Dios nos mandó que hicieran. Las iglesias hoy están sumidas en un programa de prosperidad donde el Señor ha dicho claramente que todo esto se va a destruir porque es guerra lo que viene. Todo lo que usted almacene y guarde, todo eso será para la guerra. Todo eso va a ser destruido. Eso es lo que dice la palabra de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Es necesario que comiences ahora a escudriñar, porque mañana podría ser demasiado tarde. Dios, por su amor y su misericordia, no ha venido a la tierra todavía dando oportunidad a que se vuelvan a Él, porque muchos van a llorar. Mire, será un tiempo de angustia tan fuerte que hay gente que van hasta querer quitarse la vida porque no se fueron en el rapto de la iglesia. Pastores van a ser echados de las congregaciones porque no enseñaron lo que el Señor ordenó que se enseñara, que es un nuevo pacto. Esta es la razón por la que la iglesia se va a quedar. Esa cantidad de gente, y le estoy hablando de hombres y mujeres de Dios que están sellados, que lo leímos aquí ya en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, que ya cuando la iglesia se vaya, entran en este juicio en proceso. Estos demonios vienen 5 meses a atormentar a la gente, pero ¿quiénes van a estar ahí? Ahí van a haber hombres y mujeres sellados por Dios, dice la Escritura. Ellas son las que dan testimonio de la palabra que se habla en este programa. Sí, sellados, gente con el sello de Dios. Van a ser manipulados por el gobierno de la bestia y van a tener que ofrendar su propia sangre para poderse salvar, porque no escucharon el sonar de la trompeta, porque se embullaron en doctrinas tales como doctrina de la prosperidad y otro tipo de doctrinas que no son de Dios, y también se han embullado estudiando el antiguo pacto y dejaron el nuevo, que es donde está la salvación y la vida eterna. Esas son las razones fundamentales por las que se van a quedar aquí. Y estos programas van a quedar grabados para que lo escuchen y lo vean. Sí, ya nosotros no estaremos, pero estos programas van a quedar para que ustedes recuerden que nosotros les dijimos que estudiaran este nuevo pacto, que estudiaran esta nueva ley de Jesús. Jesucristo se definió como el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo solo está aquí en el nuevo pacto dando instrucciones personales. En el antiguo pacto
Se anunció que Cristo vendría, pero Cristo no vino para ello. Entonces hoy la iglesia está sumida en una campaña de estudio del viejo pacto y han dejado el nuevo pacto de la salvación, que es el único que lo puede librar de que sean parte del gobierno de la bestia que viene a gobernar esta tierra por 42 meses. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Eso es lo que dice la palabra. Nosotros nos aferramos a que la iglesia recapacite. Sí, que recapacite y que pueda reunirse con su Señor y que sus ojos sean abiertos, que les sea quitada esa ceguera que tienen, les sea quitado también esos tapones de los oídos para que escuchen el nuevo pacto, que hay un nuevo pacto. Estos son los sentimientos de este programa, porque no queremos que ningún hermano se quede, porque mucho trabajo han pasado muchos hermanos ahí que tienen 20, 30, 10, 15, 5 años, 3, 2 y 1, cogiendo, pasando la 1001, sacrificándose, pero están siendo mal asesorados, porque los líderes que tienen no están ahí de parte de Dios. Es un trabajo que Satanás está haciendo con la iglesia. Los líderes que le están dirigiendo no están dirigiendo al pueblo al nuevo pacto de Cristo. Lo están dirigiendo en dirección contraria al antiguo pacto. El antiguo pacto prácticamente fue dado a los israelitas, no al pueblo gentil, a nosotros. Esta es razón más que suficiente para que usted se meta en este nuevo pacto. Bueno, hoy, como el programa es tan interesante, vamos a ver el primer videíto que tenemos por ahí, que es relacionado con este conflicto entre Israel, Estados Unidos y la nación de Irak o la nación de los persas. Adelante, señor director. La Biblia advirtió esto y acaba de pasar frente a tus ojos. Hoy cayó uno de los hombres más temidos del planeta, el ayatolá Ali Khamenei. Y mientras el mundo entra en pánico, un nombre vuelve a sonar en la guerra: Donald Trump. ¿Coincidencia? No para la Biblia. Jesús dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Los poderosos creen que controlan la historia, pero solo Dios decide cuándo un trono cae. Reyes se levantan, dictadores se derrumban, imperios desaparecen y Dios sigue reinando. Daniel lo escribió. Él quita reyes y pone reyes. Hoy el mundo teme misiles, pero debería temer vivir lejos de Dios. Porque cuando cae un gobernante, el cielo no aplaude, el cielo advierte. No pongas tu fe en presidentes, ni en ejércitos, ni en sistemas. Pon tu fe en Cristo, el único Rey que no muere, no miente y no oprime. Porque mientras el mundo se prepara para la guerra, Dios sigue llamando a la humanidad al arrepentimiento. Comparte este video y comenta amén si crees en Dios. Aquí acabamos de escuchar unas palabras textuales. Fíjese bien, Dios quita y pone reyes. Desde la antigüedad así ha sido y no va a cambiar. Todo lo que está pasando ahora, todas estas guerras que estamos mirando, no es más que el cumplimiento de la palabra de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Pero los cristianos no tenemos que temer ni a los misiles, ni a las balas, ni a los cañones, sino lo que tenemos que tener es el temor de Dios, aferrarnos a Dios y orar por ese pueblo, que son pueblos, señores, que desde la antigüedad han oprimido al pueblo de Dios. Fíjense bien, este pueblo de Irán, conocido como el pueblo de los persas, en la antigüedad, en el libro del profeta Daniel y los profetas de la antigüedad, hablan mucho de quiénes son los persas. Esta gente de los persas, nada más y nada menos, son los descendientes del hermano de Jacob. Acuérdense que Jacob era gemelo. Jacob y Esaú eran gemelos, nacieron en el mismo vientre. Pero desde que estaban en el vientre de su madre,
nacieron peleando. Allí había una guerra. Dentro del vientre de la señora de Raquel había una guerra. Peleaban los dos dentro del vientre de ella. Entonces, estas dos naciones diferentes, que son hijos del mismo padre, las dos naciones, hay problema, porque son dos naciones enemigas. Hay un odio ancestral que viene desde aquellos años, que ese pueblo nunca lo ha olvidado, porque se transmitió de generación en generación. ¿Cuál es? Es que los descendientes de Saúl, ellos dicen que ellos tienen el derecho a la herencia, al igual que los descendientes de Ismael. Ismael es el hijo de la egipcia Agar, la que Sara le entregó a Abraham para que la embarazara, porque ella se olvidó de una promesa que Dios le había dado, que ellos iban a tener un hijo para de ahí tener una descendencia muy grande. Todo esto, señores, es la historia. La historia está ahí. Por eso es que tenemos que tener el conocimiento de la historia. Por esta razón, esta guerra es una guerra conflictiva y es una guerra que en realidad los intereses no son prácticamente físicos. Porque aunque ellos reclaman la tierra, ellos reclaman herencia, pero aquí hay un problema espiritual. Aquí hay una guerra que fue profetizada en la antigüedad, desde el principio, desde que estos dos niños nacieron. Nació Isaac y nació Ismael. Ismael nació primero. Recuérdense que Ismael es el primogénito, pero Ismael fue desechado, fue expulsado de las tierras del patriarca y la heredó Isaac, el segundo hijo. Que si usted estudia la ley de la antigüedad, la herencia la heredaba el primogénito, el primero, no el segundo. Estas razones son más que suficientes para que entendamos que la solución a este conflicto solo la tiene uno. Ningún hombre nacido de mujer de aquí de la tierra, de estos hombres seculares, tiene la solución a este problema, a esta guerra. Esto lo va a solucionar el Mesías, Jesucristo, cuando venga a entablar la batalla del Armagedón. Él le va a poner fin a esta guerra, porque los que están destinados para creer en él van a creer y se van a arrepentir y lo van a reconocer como su Mesías, porque todavía para Israel el Mesías no ha llegado. El Mesías lo tenemos nosotros, a Jesús. Jesús es el Mesías de ellos. Para ellos era el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, pero ellos lo rechazaron. Ellos lo crucificaron, lo sacaron de la ciudad. Por esta razón, hoy Jesús está peleando por nosotros. El tiempo de nosotros se está terminando de esta dispensación de los gentiles. Debemos aprovechar cada minuto, cada hora, cada segundo, cada semana, cada mes y cada año, porque se van a cerrar las puertas para el pueblo gentil. Así es, amigo mío. Hay un número de hombres y mujeres descarriados que están ahí en la calle, muchos de ellos bebiendo cerveza, usando droga, muchos de ellos que son hombres que están sellados por Dios. Y usted me va a preguntar, pero varón, ¿cómo es eso? Sí, así es. Lo que pasa es que ellos perdieron el control y Satanás tiene por ahora el control de ellos. Pero inmediatamente Cristo venga y se lleve la iglesia, estos hombres van a entrar en un proceso de reencuentro con Dios. Hombres y mujeres que están allá afuera, que van a ofrendar su vida, son mártires. La Biblia lo señala como mártires. Lea esto en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Son mártires de Jesús. Este es el número que se tiene que completar para unirse al otro número que murieron en el principio, cuando la iglesia fue perseguida por Roma.
y fueron asesinados. Ahí todavía quedan las viejas catacumbas, están ahí, que ya dan testimonio de lo que pasó. Por esta razón, usted se da cuenta que los enemigos de Dios parece que son más que los hijos. Pero no es así. ¿Por qué? Porque por cada cristiano que habemos aquí en la tierra, hay 1 millón de ángeles peleando con nosotros. Por cada cristiano que usted ve en la tierra que le es fiel a Dios, hay 1 millón de ángeles que pelean con nosotros y que están diariamente junto a nosotros para defendernos y pelear contra nuestros enemigos. Por eso le he querido traer este contenido, porque yo espero que usted se interese en conocer este nuevo pacto y se salga ya de la fábula y de la historia. Conozca el futuro, qué es lo que nos espera a nosotros, cuál es ahora mismo la profecía que tenemos que esperar con anhelo. Es el sonar de la trompeta para escuchar, gloria al Señor, la trompeta, y nosotros poder escapar con Jesús y tomar parte y nuestro asiento en la gran cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:11. Esto es lo que le toca a la iglesia hoy. Esto no se predica. Esto es muy extraño que usted lo escuche, que se predique. Porque la mayoría de esa gente que andan ahí no están de parte de Dios. Y si alguno está equivocado, ¿por qué? Porque el enemigo le ha cegado el entendimiento, como dice el apóstol Pablo, para que no enseñen la verdad de este evangelio de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver el segundo video que tenemos por ahí, que es muy interesante. Mírelo bien, estúdielo, que después vamos a hacer un comentario al final. Adelante. A lo largo de la historia, pocas profecías han generado tanta controversia y misterio como la que aparece en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Un ejército de 200 millones. Una cifra tan colosal, tan desproporcionada, que ni siquiera en las guerras más sangrientas de la humanidad se ha registrado algo similar. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Y cuándo aparecerán? El apóstol Juan los vio avanzar como una fuerza imparable de juicio y destrucción. Una profecía que aún hoy, en pleno siglo XXI, sigue dividiendo a teólogos, historiadores y estrategas. Algunos aseguran que se trata de un ejército literal, un contingente humano jamás antes visto, surgido del Oriente, una posible alusión a China, nación que hoy posee la población, los recursos y la ambición para movilizar una fuerza de semejante magnitud. Pero hay otra interpretación mucho más inquietante. Hay quienes afirman que este no es un ejército humano, sino una horda demoníaca liberada del abismo, parte de los juicios terribles desatados durante la Gran Tribulación. Seres espirituales con apariencia monstruosa, cabalgando sobre instrumentos de destrucción sobrenatural, enviados para ejecutar el juicio del Dios Todopoderoso sobre una humanidad rebelde. ¿Es una advertencia literal o una metáfora espiritual? ¿Una guerra geopolítica o una guerra celestial? ¿Una nación en armas o el despertar del infierno mismo? Una cosa es segura: cuando ese ejército se levante, el mundo jamás volverá a ser el mismo. Estimado oyente, en este video vamos a sumergirnos en uno de los pasajes más impactantes del Apocalipsis. Exploraremos con profundidad bíblica, histórica y teológica lo que realmente significan estos 200 millones de jinetes. Antes de continuar, estimado oyente, queremos compartir contigo una gran noticia. Hemos creado un canal dedicado exclusivamente a la oración. Allí estaremos subiendo oraciones nuevas todos los días, para que puedas unirte a nosotros en momentos de clamor, fe y búsqueda de Dios. Si deseas orar junto a nosotros y fortalecer tu vida espiritual, te invitamos a visitar nuestro nuevo canal. El enlace estará disponible en la descripción de este video. Empezamos. El libro de Apocalipsis es, sin duda,
uno de los textos más fascinantes de toda la Biblia. Está lleno de símbolos, visiones y misterios que han generado asombro, debates y también temor. Algunos lo estudian con pasión, viéndolo como una guía profética para los últimos tiempos. Otros, en cambio, lo consideran demasiado complejo, incluso intimidante. Y no faltan quienes lo evitan por completo, pensando que solo trae angustia. No obstante, si toda la Escritura es palabra de Dios, y lo es, entonces el libro de Apocalipsis también merece toda nuestra atención. No fue escrito para sembrar confusión, sino para preparar al pueblo de Dios. No busca causar temor, sino revelar el triunfo de Cristo y advertirnos del juicio que se aproxima. Con esa convicción, hoy nos adentramos en uno de sus pasajes más solemnes y desconcertantes. Leamos Apocalipsis capítulo 9, verso 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Este versículo forma parte del relato de la sexta trompeta, también conocida como el segundo ay, dentro de la estructura de los juicios apocalípticos descritos en este libro profético. Para entenderlo correctamente, debemos recordar que Apocalipsis revela un programa ordenado de juicios divinos que se despliegan en 3 grandes ciclos: los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Cada uno de estos ciclos marca un aumento progresivo en la intensidad del juicio, avanzando paso a paso hacia el clímax de la historia humana, el regreso glorioso de Jesucristo como Rey y Juez soberano. La sexta trompeta es la penúltima de esta serie, y aparece justo antes de la séptima trompeta, la cual introduce la consumación del plan de Dios y el establecimiento definitivo de su reino. Es importante destacar que cada trompeta representa una etapa específica del juicio divino, y cada una se torna más severa que la anterior. La quinta trompeta, registrada en Apocalipsis capítulo 9, versos 1 al 12, también conocida como el primer ay, describe la liberación de criaturas demoníacas semejantes a langostas que atormentan a los hombres durante 5 meses. Luego viene la sexta trompeta, descrita en Apocalipsis capítulo 9, versos 13 al 21, en la que se nos presenta un escenario aún más impactante. En esta visión, se da la orden de soltar a 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Estos seres han sido detenidos por Dios hasta un momento exacto y predeterminado. Una vez liberados, ejecutan un juicio terrible, la muerte de una tercera parte de la humanidad. Leamos Apocalipsis capítulo 9, versos 13 al 15. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Este pasaje marca el inicio del juicio de la sexta trompeta. Lo primero que llama la atención es que la orden no procede de la tierra, sino de lo alto, una voz desde el altar de oro que está delante de Dios. El mismo altar que aparece en Apocalipsis capítulo 8, verso 3, donde se ofrecían las oraciones de los santos. Esto nos recuerda que los juicios que se desatan en Apocalipsis están íntimamente conectados con la justicia divina y la respuesta de Dios a las súplicas de su pueblo perseguido. La orden es precisa: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Aquí nos encontramos con una imagen cargada de significado histórico, espiritual y profético. El significado del río Éufrates. El Éufrates no es un río cualquiera. Es uno de los 4 ríos mencionados en Génesis capítulo 2, verso 14, en el contexto del jardín del Edén. Sin embargo, a lo largo de la historia bíblica, este río llegó a simbolizar amenaza, frontera y juicio. En el Antiguo Testamento, el Éufrates marcaba la frontera oriental del Imperio Romano y del mundo conocido por los judíos. Más allá de ese río, se encontraban imperios enemigos como Asiria, Babilonia y Persia, potencias que oprimieron al pueblo de Dios. Por eso, en la profecía bíblica, el Éufrates evoca la idea de una invasión extranjera, una amenaza venida desde el este. Por ejemplo, en Isaías capítulo 8, versos 7 al 8,
El profeta compara la invasión asiria con una crecida del Éufrates que desborda sus riberas e inunda Judá. Jeremías capítulo 46 también conecta la región del Éufrates con juicios venideros. Es decir, el río no solo es un límite geográfico, sino un símbolo de juicio divino a través de enemigos designados. Ahora bien, el texto de Apocalipsis dice que estos ángeles están atados, y eso ya nos da una pista importante. En la Biblia, los ángeles santos no están encadenados. Solo los ángeles caídos o demonios son restringidos hasta el momento en que Dios, en su soberanía, decide soltarlos para cumplir un propósito específico. Así que la mayoría de los estudiosos coinciden en que estos 4 ángeles no son benignos, sino agentes de juicio, entidades malignas que han sido detenidas por el poder de Dios hasta el tiempo exacto de su liberación. Y ese tiempo es absolutamente preciso: la hora, el día, el mes y el año. Esto nos muestra que los juicios de Dios no son impulsivos ni improvisados. Todo está determinado con exactitud desde la eternidad. Cada evento del Apocalipsis ocurre en el momento perfecto según el plan soberano de Dios. Una vez que estos ángeles son liberados, se desata su misión: matar a la tercera parte de los hombres. Si recordamos que en Apocalipsis capítulo 6, verso 8, ya había muerto la cuarta parte de la humanidad bajo el juicio del cuarto sello, esto significa que ahora, con este nuevo juicio, más de la mitad de la población mundial ha sido eliminada en el desarrollo de los eventos apocalípticos. Este juicio, entonces, no puede entenderse como una simple guerra. Es una ejecución precisa, global y profética de la justicia divina sobre un mundo rebelde. A lo largo de Apocalipsis, Dios ha dado muchas advertencias, pero en este punto de la narrativa, el juicio comienza a alcanzar niveles catastróficos. Ahora bien, en los versículos 16 al 19 del capítulo 9 de Apocalipsis, se nos revela lo siguiente: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. A lo largo de los siglos, los estudiosos de la profecía bíblica han propuesto diversas interpretaciones del ejército de 200 millones. Este versículo ha sido uno de los más debatidos dentro de la escatología cristiana, especialmente en lo que respecta a su literalidad, su aplicación histórica o su simbolismo espiritual. A continuación, se presentan las 3 posturas escatológicas más aceptadas entre los estudiosos conservadores. En primer lugar, interpretación literal futurista. Esta postura sostiene que el ejército de 200 millones de jinetes debe entenderse de forma literal y futura. Se trataría de una coalición militar humana real, que se levantará en el período de la Gran Tribulación, dirigida posiblemente por China, India o una alianza de potencias asiáticas. Se cree que este ejército cruzará desde el oriente para participar en la batalla del Armagedón. Su fundamento bíblico de Apocalipsis capítulo 9 verso 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Aquí Juan no ve el número, sino que lo oye, lo cual es interpretado por los literalistas como una confirmación directa y deliberada del número exacto. Esto indicaría que no es simbólico, sino una cifra real registrada con autoridad divina. Menciona también en Apocalipsis capítulo 16, verso 12, donde dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esta profecía se conecta directamente con Apocalipsis capítulo 9. Muchos escatólogos interpretan esto como un anuncio de una invasión militar masiva desde el este, facilitada por el secamiento sobrenatural del río Éufrates. Esto abriría paso a un ejército colosal que vendría contra Israel en la batalla final. Esta postura se apoya en hechos históricos. En 1965, el general Chiang Kai-shek, entonces líder nacionalista de China, afirmó que el país estaba en capacidad de movilizar un ejército de 200 millones de hombres.
aunque fue una declaración política, provocó un gran revuelo en círculos cristianos, ya que coincidía con la cifra exacta mencionada en Apocalipsis capítulo 9. Además, con más de 1.400 millones de habitantes hoy, China tiene el potencial numérico para formar un ejército de esa magnitud, especialmente en una coalición asiática. Los defensores también argumentan que Juan, al recibir esta visión, describió realidades futuras con el lenguaje limitado de su tiempo. Recordemos que él vivió en el siglo I, en una época sin electricidad, sin motores, sin armas de fuego, sin explosivos químicos ni conocimiento de maquinaria avanzada. Por tanto, cuando presenció algo que pertenece claramente a un contexto tecnológico muy posterior al suyo, tuvo que expresarlo con símbolos y elementos conocidos para él. Esto no quiere decir que la visión de Juan fuera puramente simbólica o alegórica, como algunos sostienen. Más bien, estos intérpretes proponen que lo que Juan vio fue literal, pero su forma de relatarlo fue condicionada por su vocabulario y experiencia cultural. En otras palabras, Juan realmente vio un ejército futuro, probablemente mecanizado y armado con tecnología moderna, pero lo describió en términos del primer siglo. Veamos algunos detalles clave que refuerzan esta idea. Caballos con cabezas de leones. En la época de Juan, el caballo era el símbolo por excelencia de guerra, fuerza y velocidad. Al hablar de caballos con cabezas de leones, está evocando máquinas de guerra que, aunque se desplazan como caballos, tienen un poder destructivo salvaje, representado por el león. Muchos interpretan esto como una referencia a tanques de guerra o vehículos blindados, que avanzan con poder y emiten un rugido como el de un león, posiblemente el sonido de motores pesados o explosiones, y que lanzan fuego desde su parte frontal, es decir, desde sus bocas. Luego el versículo 18 continúa diciendo, fuego, humo y azufre que salía de sus bocas. Esta es una de las imágenes más dramáticas del texto. Fuego, humo y azufre juntos evocan imágenes de destrucción masiva, similares a lo que produciría un lanzallamas, un misil, una explosión nuclear o incluso un ataque químico. El azufre ha sido asociado desde la antigüedad con el infierno y la desolación, pero en este contexto puede hacer referencia al olor característico de ciertos tipos de munición o gases venenosos. Para Juan, todo esto era extraño y aterrador, y lo expresó en términos de lo que conocía: fuego, elemento destructor; humo, efecto de combustión; y azufre, olor penetrante y fatalidad. Más adelante, el apóstol Juan también menciona colas como de serpientes que tenían cabezas y con ellas dañaban. Esta es una descripción particularmente intrigante. Las serpientes se caracterizan por su flexibilidad, su dirección cambiante y su ataque certero. Esta imagen ha sido interpretada como misiles guiados o drones modernos, especialmente aquellos que pueden salir desde la parte trasera de un vehículo militar. También puede aludir a sistemas de defensa automatizados que disparan desde distintos ángulos. En cualquier caso, la idea es clara. Juan vio armas que no atacaban solo de frente, sino que desde atrás también causaban daño, con movimientos dirigidos y precisión mortal. Por lo tanto, desde esta perspectiva, el ejército de los 200 millones mencionado en Apocalipsis capítulo 9, verso 16, no sería una imagen alegórica o meramente espiritual, sino una visión anticipada de una coalición militar humana en el futuro. El número sería literal, y la descripción de las armas, aunque envuelta en símbolos antiguos, reflejaría un armamento sofisticado, propio del tiempo del fin. Así, esta visión profética no estaría pintando un cuadro místico o religioso, sino retratando con asombrosa fidelidad lo que Juan vio y no podía explicar con palabras modernas: un conflicto militar global con armas nunca antes vistas por él. Lo que para nosotros hoy podría parecer una descripción técnica de una guerra, para Juan era una escena de horror expresada con lo único que tenía: el lenguaje del primer siglo. Teólogos que apoyan esta postura, Hal Lindsey, en La agonía del gran planeta Tierra, enseña que se trata de un ejército humano literal, formado por naciones orientales encabezadas por China. Tim LaHaye, coautor de Dejados Atrás,
interpreta esta profecía como una fuerza humana involucrada en la batalla final del Armagedón, posterior al arrebatamiento. Chuck Missler sugiere que Juan está viendo armas modernas y que el ejército mencionado será parte de la última gran guerra mundial antes del regreso de Cristo. Ahora bien, esta postura es una de las más populares en círculos evangélicos dispensacionalistas. Interpreta el pasaje como una advertencia literal de un futuro conflicto militar masivo, liderado por una potencia oriental. El uso de símbolos se entiende como una limitación del lenguaje antiguo ante la visión de tecnología moderna, no como símbolo espiritual. La segunda interpretación, simbólica o espiritual. Horda demoníaca enviada como juicio. Esta interpretación sostiene que los 200 millones mencionados en Apocalipsis capítulo 9, verso 16, no representan un ejército humano literal, sino una horda demoníaca, espíritus malignos liberados del abismo por Dios, como parte de su juicio durante la gran tribulación. Su fundamento de esta postura afirma: el contexto de Apocalipsis capítulo 9 es netamente espiritual. En los versículos 1 al 11 se presentan seres demoníacos con forma de langostas que atormentan a los hombres durante 5 meses, sin matarlos. Luego, en el versículo 16, se menciona a un ejército de jinetes que sí causan muerte, eliminando a la tercera parte de la humanidad. Esta secuencia es vista como un aumento en la intensidad del juicio, pero con una naturaleza igualmente demoníaca y sobrenatural. Leamos Apocalipsis capítulo 9, verso 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. El hecho de que Juan diga que oyó el número es interpretado por los partidarios de esta visión no como un dato literal, sino como un recurso simbólico que enfatiza lo colosal e incalculable de la fuerza infernal desatada. El número redondo y extremadamente alto podría simbolizar la inmensidad del poder destructivo del ejército demoníaco, ya que en Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11, se nos dice lo siguiente: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Este personaje no es un general humano, sino un ángel caído, lo que refuerza la idea de que todo el contexto del capítulo 9 es de índole espiritual, no físico ni militar en el sentido humano. Lo que se describe en este capítulo no es una guerra convencional, sino una invasión espiritual. Dios permite que el abismo se abra y salgan estos seres como parte del juicio divino sobre la humanidad rebelde. La descripción tan fantástica: fuego, azufre, colas como serpientes, cabezas como leones, lleva a muchos teólogos a concluir que no se trata de armamento humano, sino de entidades sobrenaturales que operan con poder destructivo concedido por Dios. Ahora bien, teólogos que apoyan esta visión, John Walvoord, renombrado intérprete dispensacionalista, afirma que los jinetes descritos no pueden ser humanos debido a su apariencia sobrenatural. Él los identifica claramente como fuerzas demoníacas desatadas por Dios, como parte del juicio final. Robert Thomas, en su comentario exegético del Apocalipsis, considera esta escena como una de las manifestaciones más gráficas del juicio espiritual, en la que los demonios actúan con autorización divina en un despliegue apocalíptico. Su argumento clave es esta postura: así como Dios usó langostas reales para castigar a Egipto durante las plagas del Éxodo, aquí emplea demonios en forma de langostas, pero de manera simbólica y con un objetivo diferente. No afectan la vegetación como las langostas comunes, sino a los seres humanos directamente. Esto subraya que el juicio del tiempo del fin no será solo físico, sino intensamente espiritual. Una guerra donde lo invisible se manifiesta con violencia en lo visible. Esta interpretación destaca el carácter simbólico y espiritual del Apocalipsis. El ejército de los 200 millones no sería humano, ni tampoco producto de la tecnología moderna, sino una fuerza demoníaca de dimensiones colosales. La visión revelada a Juan muestra cómo, en los últimos días, el reino de las tinieblas será desatado con fuerza sobre la tierra como parte del justo juicio de Dios. La humanidad no solo enfrentará conflictos bélicos, sino ataques directos del mundo espiritual, con consecuencias aterradoras. Ahora bien, consideremos la tercera postura,
la interpretación preterista o histórica, la cual sostiene que el juicio descrito ya se cumplió en el pasado. El preterismo sostiene que este pasaje de Apocalipsis describe eventos simbólicos que ya ocurrieron, especialmente durante los primeros siglos del cristianismo. Desde esta perspectiva, el libro de Apocalipsis fue escrito para fortalecer y consolar a los cristianos perseguidos por el Imperio Romano, mostrándoles que el juicio de Dios ya estaba en marcha contra sus opresores. Los partidarios afirman que Apocalipsis se presenta como una obra profética cargada de simbolismo que apunta a realidades del siglo I después de Cristo. Muchas de sus visiones habrían comenzado a cumplirse con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, las persecuciones a los cristianos y el colapso posterior del Imperio Romano. Sin embargo, incluso dentro del preterismo, este pasaje particular, Apocalipsis capítulo 9, verso 16, es uno de los más complejos, ya que sus imágenes no se ajustan fácilmente a eventos históricos documentados. Aplicaciones históricas comunes: las legiones romanas que destruyeron Jerusalén, las invasiones bárbaras que precipitaron la caída de Roma, las fuerzas espirituales detrás de las persecuciones contra la iglesia primitiva. La crítica común a esta postura: el número de 200 millones resulta excesivo para cualquier conflicto conocido en la antigüedad. No existen registros históricos de un ejército con tal magnitud. La descripción de los jinetes y caballos, con colas como serpientes, fuego, azufre y elementos sobrenaturales, parece más acorde a una visión apocalíptica del fin del mundo que a una guerra literal en la historia. Teólogos vinculados. Robert Charles Sproul, aunque preterista parcial, reconoció que Apocalipsis capítulo 9 presenta imágenes difíciles de ubicar claramente en el siglo I. Algunos preteristas moderados interpretan el número 200 millones como una hipérbole que representa el poder abrumador del juicio divino, no como una cifra literal. Esta postura intenta contextualizar el pasaje en el pasado, interpretándolo como parte de los juicios históricos de Dios sobre enemigos de su pueblo. Sin embargo, tropieza con dos grandes desafíos: la magnitud aparentemente literal del número y el lenguaje sobrenatural del texto. Ambos elementos hacen difícil una aplicación directa a eventos históricos específicos. Aún así, el preterismo busca mostrar que la victoria de Cristo sobre el mal ya comenzó a manifestarse desde los primeros siglos de la Iglesia. Estimado oyente, hemos examinado diversas interpretaciones sobre este pasaje tan impactante de Apocalipsis. Entre ellas se encuentra la postura preterista, que sostiene que estas visiones ya se cumplieron en el pasado, durante los primeros siglos del cristianismo. Sin embargo, al mirar con atención el contenido del libro de Apocalipsis, su lenguaje, sus visiones cósmicas, el juicio final, la venida gloriosa de Cristo y la instauración de un nuevo cielo y una nueva tierra, resulta evidente que estamos ante una revelación profundamente futurista. El Apocalipsis no es un simple registro de hechos antiguos, sino una profecía de lo que está por venir. Como el mismo libro lo declara desde su inicio, las cosas que deben suceder pronto. Por eso, aunque respetamos las observaciones históricas del preterismo, debemos reconocer que esta postura se aleja demasiado de la realidad escatológica del texto. La visión de los 200 millones de jinetes no encaja con eventos pasados, ni por la magnitud del número, ni por la naturaleza sobrenatural de los elementos descritos. El Apocalipsis no puede reducirse a una metáfora del Imperio Romano o de las persecuciones antiguas. Es una revelación que apunta, con fuerza y urgencia, al desenlace de la historia humana. Y así llegamos a una pregunta central que nos desafía hoy. ¿Quiénes son realmente estos 200 millones de soldados? ¿Estamos frente a un ejército literal, humano, que se levantará en el fin de los tiempos? ¿O se trata de seres espirituales, entes demoníacos desatados con poder destructivo en los últimos días? Exploremos ambas posibilidades con fundamento bíblico, discernimiento espiritual y responsabilidad exegética. El pasaje de Apocalipsis, capítulo 9, verso 16, nos deja perplejos ante un número descomunal. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. La expresión es enfática. Juan no solo vio, sino que escuchó con claridad esa cifra. Esto indica que no es un error de percepción visual, sino una revelación intencional. Por tanto, debemos preguntarnos con seriedad: ¿qué representa este número? ¿Se trata de una cifra literal
¿O es un símbolo profético de algo mucho mayor? ¿Qué representa el número 200 millones? El término griego utilizado es dismíriades, que se traduce literalmente como 2 miríadas de miríadas. Una miríada equivale a 10.000, por lo tanto, 2 miríadas de miríadas equivalen a 200 millones. Este número es único en toda la Biblia. Nunca antes ni después se menciona una cifra tan colosal. Ni siquiera los ejércitos combinados de las naciones más poderosas del mundo han alcanzado semejante magnitud. Por tanto, muchos intérpretes se preguntan, ¿es este un número literal o simbólico? Aunque es difícil de considerar con tal certeza. Sabemos que la interpretación simbólica tiene un peso considerable por el carácter espiritual y altamente simbólico del libro de Apocalipsis. Posiblemente este pasaje también se refiera a un ejército literal. Y muchos intérpretes, especialmente desde una postura futurista y dispensacionalista, así lo entienden. Primero el texto dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo oí su número. Este énfasis en que Juan oyó el número parece indicar que no se trata de una exageración o de una cifra metafórica, sino de una cantidad concreta que Dios quiso revelar. Posiblemente este número tenga un cumplimiento literal en el futuro, cuando una fuerza militar real sea movilizada sobre la tierra. Segundo, algunos estudiosos relacionan este ejército con los reyes del Oriente, mencionados en Apocalipsis capítulo 16, verso 12, quienes cruzarán el río Éufrates cuando éste se seque. Esta referencia geográfica ha llevado a pensar en una poderosa coalición militar procedente del Oriente, es decir, de Asia, que podría incluir naciones como China, India, Irán, Corea del Norte, entre otras. Aunque actualmente ningún país posee un ejército activo de 200 millones de soldados, si se suman los potenciales reservistas, el crecimiento poblacional y el desarrollo tecnológico militar de esas regiones, posiblemente esa cifra no sea imposible en un escenario de guerra mundial futura. Tercero, la descripción que da Juan de estos jinetes y de sus caballos es impactante. Tienen cabezas de leones, de sus bocas sale fuego, humo y azufre, y sus colas son como serpientes. Posiblemente, Juan estaba viendo maquinaria de guerra moderna, como tanques, lanzallamas, armas químicas o vehículos blindados, pero describiéndolos con las únicas referencias visuales que conocía en el siglo I. Así, aunque el lenguaje es simbólico, lo que describe podría tener una manifestación literal, tangible, visible en un futuro conflicto militar global. Además, muchos intérpretes bíblicos conectan este ejército con un evento profético de gran relevancia, la batalla del Armagedón. En Apocalipsis capítulo 16, verso 16, se nos dice que los ejércitos de las naciones serán reunidos en un lugar llamado en hebreo Armagedón. Este valle, también conocido como el Valle de Meguido, ha sido escenario de múltiples batallas históricas, pero en el futuro será el campo de batalla final entre las fuerzas del Anticristo y el Mesías. En ese contexto, posiblemente los 200 millones de soldados forman parte de esa coalición global, inspirada por Satanás, que marchará contra Israel y contra el mismo Cristo. Esto concuerda con lo que profetizó Zacarías en el capítulo 14, verso 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. El ataque final contra el pueblo de Dios no será solo militar, sino espiritual, dirigido por el Anticristo, pero controlado por fuerzas demoníacas. Esta guerra no será una simple confrontación geopolítica, sino la culminación de la rebelión de la humanidad contra su Creador, y estos ejércitos serán instrumentos del juicio divino, así como del cumplimiento del plan eterno de Dios. Por lo tanto, esta interpretación sostiene que el ejército de 200 millones podría ser literal en su composición militar, pero espiritual en su origen, es decir, una fuerza humana real, reunida por gobiernos y líderes mundiales, pero profundamente influenciada por el poder de las tinieblas. Su propósito sería marchar contra Israel, participar en el cerco final sobre Jerusalén y enfrentarse al mismo Cristo en su venida gloriosa. En la superficie será una guerra entre naciones, pero en el trasfondo será la guerra final entre el reino de Dios y el reino de Satanás.
Este escenario no solo debe despertar nuestra curiosidad profética, sino, sobre todo, conmover nuestro espíritu. Porque si esta visión ha de cumplirse literalmente, y todo indica que así será, entonces el momento de arrepentirse, creer y estar preparados es ahora. Dios no reveló lo que vendrá para que caigamos en la especulación, sino para que tomemos una decisión. La historia avanza hacia su clímax final, y la gran pregunta no es si comprendemos cada símbolo, sino si estamos del lado del Cordero o del lado del mundo. Ahora bien, aunque el debate sobre la identidad exacta de los 200 millones de jinetes continúa, lo más importante no es el quién, sino el para qué. Y el mensaje del pasaje es contundente. Dios está ejecutando juicios sobre un mundo rebelde. A pesar de las plagas, del dolor y de las señales que conmueven la tierra entera, el corazón del hombre permanece endurecido. El capítulo 9 de Apocalipsis concluye con una declaración inquietante. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí está el verdadero centro del mensaje. La profecía no nos fue dada para alimentar la curiosidad, sino para provocar arrepentimiento. No es un texto para la especulación, sino para la preparación. El Apocalipsis no existe para que calculemos fechas, ni para identificar ejércitos geopolíticos, sino para llamar a los hombres a volverse a Dios antes que sea demasiado tarde. La visión de los 200 millones, sea literal o simbólica, nos recuerda que el juicio de Dios no será leve, y que la rebelión del corazón humano llega a límites donde la misericordia deja paso al juicio. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. El mensaje de Apocalipsis es urgente, prepárate para el encuentro con tu Dios. Y así llegamos al final de este video. De todo corazón, esperamos. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Aquí estamos compartiendo contigo este video de Apocalipsis capítulo 9. Fíjate bien, como decía el narrador, cuando habla de los demonios, son reales los demonios también. Habla de los ejércitos humanos, también son reales. Recuérdese que cuando la humanidad se revela es porque son incitados por espíritu maligno, que recuérdese en Ezequiel capítulo 28 dice que ellos fueron expulsados. Y fíjese el propósito que ellos tienen aquí en el capítulo 9. Su propósito es destruir la tercera parte de la humanidad. Ese es su propósito. Ahora, ¿por qué esto va a suceder? Porque lo primero es lo siguiente, que el hombre ha decidido no creerle a Dios. Las profecías bíblicas, todas son reales. Cuando habla de espíritus, de demonios, son reales. Cuando habla de hombres, seres humanos, también son reales. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse y después cambiar lo que ya Dios dijo. Dios no es así. Dios no es como nosotros. Yo le voy a leer el verso 15 y 16 de Apocalipsis capítulo 16 para explicarle esto. Fíjese. Dice aquí, para la gloria de Dios Trino. He aquí, versículo 15 del capítulo 16. He aquí yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dice el 16. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí voy con la explicación. Armagedón ha sido un lugar de muchas luchas militares en la historia de Israel. Algunos historiadores estiman que se han librado allí más batallas, más guerra que en cualquier otro lugar del mundo. Es un marco o símbolo adecuado para la lucha final entre el bien y el mal. Fíjese bien. Armagedón existe. Armagedón es un lugar que está ahí, es un valle que está ahí en Israel, que hoy existe, está allí y está preparado para esta batalla, para esta guerra donde van a salir estos caballos que largan humo, fuego y azufre. Pero todo eso es simbólico. Aquí le explica
el narrador que como le fue revelado en el primer siglo de nuestra era a Juan, Juan lo explicó hablando de caballo, pero en realidad son armas de guerra las que tenemos hoy. Todo esto es un compendio de lo que va a ir sucediendo. Ya nosotros estamos viendo hoy una guerra entablada entre tres naciones. Los asirios, que hoy son Irán, Israel y Estados Unidos, están combatiendo a esta nación. Esta nación es una nación enemiga. Esa y otras naciones que hay, esas naciones orientales son todas enemigas del Señor, enemigas de Dios. Nunca han querido, ni respetan tampoco, porque ellos tienen hasta sus dioses. Ellos han creado hasta sus dioses. Oiga bien, por esta razón es que ellos odian a Israel y han sido todo el tiempo enemigos mortales de Israel. Cuatro naciones que son enemigas de estas cuatro potencias son Roma, una. Son cuatro potencias: Roma, Asiria, Babilonia y Persia, que hoy es Irán. Estas cuatro naciones y otros países que existen también en esa zona son enemigos mortales de Israel y detestan a su Dios, al Dios de Israel. Esta guerra que Dios le está mostrando, pero fíjense lo que Dios viene haciendo. En el versículo 15 del capítulo 16, que es la batalla de Armagedón, el capítulo 16 habla de la batalla del Armagedón. Pero antes de la batalla, le dice Dios, en el versículo 15, le dice: he aquí yo vengo pronto como ladrón, bienaventurado aquel que cree en mí y guarde su ropa para que no ande desnudo. Dios está advirtiendo primero, Dios está llamando primero para que se arrepientan al arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Podría ser que mañana sea demasiado tarde. Y esta guerra de Armagedón es un hecho, está entablada, porque estas palabras no vienen de parte de hombre, sino que vienen de parte de Dios. Por esta razón nosotros recomendamos, y siempre seguiremos recomendando, que la gente debe escudriñar las Escrituras, porque en ella es donde está la vida eterna. Hay dos versículos bíblicos que quisiera leerse, los que están en segunda de Pedro, gloria al Señor, capítulo 2, los versículos 20 y 21. Aquí están, 20 y 21. Oiga lo que dice el apóstol para aquellos que están hablando que la palabra de Dios no son literales, y que están dando interpretaciones antojadizas a la palabra como ellos quieran. La interpretación privada que ellos quieren darle, ellos se la dan. Esas son gente que son enemigos de la cruz de Cristo. Oiga lo que dice aquí, segunda de Pedro capítulo 2, versículos 20 y 21, dice: para la gloria de Dios Trino. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo, ellos escribieron. O sea, que lo que está escrito aquí no es autoría de ningún hombre. Aquí el hombre no ha puesto nada. El hombre simplemente es como alguien que participa en la historia de su época. Entonces aquí tenemos que la guerra de Armagedón, antes de la guerra de Armagedón, es ahora, es hoy. Hoy, Dios, porque el capítulo 6 y el 9 son parte de los juicios. ¿Qué son los juicios? ¿Cuándo se dan? Bueno, fíjese, después del rato de la iglesia entran los juicios. Y después de los juicios entra la guerra de Armagedón. O sea, que es el orden cronológico de estas batallas. Primero, el rapto de la iglesia, o sea, lo que usted conoce como el arrebatamiento, como usted le quiera llamar. El arrebatamiento, se fue la iglesia. El caos en el mundo, la gran tribulación. Entonces, ahí se inicia, se principia, ¿con qué? Caen entonces los juicios, porque, imagínense,
es un momento difícil para la humanidad. Entonces ahí viene que el anticristo se levanta para un gobierno de 42 meses, no más ni menos. Dice la palabra ahí en el libro de Daniel capítulo 7 verso 5 y en Apocalipsis 13:5 dice que solo gobernará por 42 meses. Yo creo lo que dice la Escritura. Yo no creo la interpretación humana. Los hombres dicen de todo y luego se arrepienten. Dios no es así. Dios dijo y ya Dios dijo. Por esta razón yo creo las Escrituras. He escuchado mucho, les respeto su posición, pero yo no comparto eso de que usted, si la Biblia dice 3 años y medio, 42 meses, usted diga que son 84. Yo le respeto eso. Yo le respeto que usted lo diga, que usted lo crea. Pero yo creo lo que dice la Escritura, porque esta es la palabra de Dios irrevocable. Entonces, aquí es donde entramos. Apocalipsis capítulo 6, capítulo 9 son juicios. Entonces, Apocalipsis capítulo 16 es la gran guerra de Armagedón. Ahí es ya donde Cristo viene con su pueblo montado en un caballo blanco con una ropa teñida en sangre. Apocalipsis capítulo 19. Entonces ahí esa es la guerra del Armagedón, que va a ser efectuada en ese lugar conocido como el Valle de Megiddo, que está frente a Jerusalén. Ahí va a ser la gran batalla, porque Jerusalén va a ser rodeada. Todas estas profecías que usted vio que están escritas para que usted sepa que Dios le está hablando de algo real. Le está mencionando los nombres, le está mencionando los lugares donde van a acontecer. Estas razones son más que suficientes para que la iglesia hoy se meta en el nuevo pacto, a estudiar este nuevo pacto de Jesús, para que no se queden aquí, porque aquí van a estar, o tendrán que ofrendar su sangre, o tendrán que aceptar el sello. Tienen una de dos: o se dejan cortar la cabeza, o se dejan poner el sello. Una de dos Dios le está dando. Esas son las dos opciones que van a quedar después del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada, puede ser esta noche o mañana, porque las señales están dadas, Hoy las señales están dadas para que el rapto ocurra hoy. No decimos que va a ser hoy, pero le digo que las señales están todas dadas. Las señales que Cristo dejó en Mateo capítulo 24 y capítulo 25, que son la coordenada de señales más extensa que Jesús dejó, están ahí. Fíjese, hoy mismo, ante nuestros ojos, hace 7 o 8 días, se inició esta guerra. ¿Qué dijo Jesús? Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y peste y terremotos en diferentes lugares. Todo esto está ante nuestros ojos. No somos ciegos. Nosotros estamos viendo lo que está pasando, que se está cumpliendo lo que Jesucristo ordenó que se iba a cumplir. Nuestro deseo es que cada uno de los que están viendo este programa, escuchando al gran maestro, un programa que ha sido levantado como voz de alerta en estos días, para que no te quede con el anticristo aquí, que te pueda salvar. Aquí vivimos a echar el pleito por tu alma, no por tus bienes, por tus almas, por las almas de ustedes que están ahí. Ese es el trabajo de Dios en estos días, que Dios ha mandado a su ministro, que tenemos que echar el pleito por las almas, no por los bienes materiales de ustedes, ni por lo que ustedes tienen. Es las almas de ustedes que están en peligro. Se van a quedar, van a ser sellados, la gran mayoría. Es increíble, pero así es como lo dice la Escritura. Bueno, tenemos un segundo video que tenemos por ahí, que vamos a observarlo en breve para ya hacer el último de los comentarios. Adelante, señor director. ¿Alguna vez usted ha escuchado hablar de los 2 testigos del Apocalipsis? ¿Quiénes serán estos 2 testigos? ¿En qué tiempo se manifestarán en esta tierra?
¿Qué dice la Biblia con respecto a la identidad de estos dos testigos? Muy bien, mi querido oyente. En este video realizaremos un estudio bíblico muy detallado sobre los dos testigos del Apocalipsis y estaremos respondiendo a todas estas preguntas. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que compartimos un video nuevo. Empezamos. La gran tribulación será un periodo muy angustioso, pero también serán los últimos 7 años para que principalmente Israel y también las naciones del mundo puedan arrepentirse y así puedan formar parte del reino de Jesucristo. Las Sagradas Escrituras nos revelan que durante la gran tribulación, Dios enviará 2 testigos para que prediquen el Evangelio. Leamos Apocalipsis capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Es interesante notar que la acción descrita en estos versículos se desarrolla en Jerusalén, la ciudad santa, y se menciona de forma especial la presencia del templo judío, que en ese período habrá sido reconstruido y estará nuevamente en funcionamiento. El apóstol Juan comienza esta visión diciendo: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Al analizar estos versículos, en primer lugar, vemos que la orden a Juan es que mida el templo de Dios, y el altar y a todos los que adoran en él. Si tenemos en cuenta que el libro de Apocalipsis fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo, y que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, tenemos que suponer necesariamente que el templo que Juan vio en su visión y que debía medir sería un templo nuevo. Mejor dicho, a Juan se le dio la orden de medir el tercer templo de Jerusalén, que será reconstruido en el futuro. Ahora bien, pensar en que los judíos puedan volver a reedificar su templo en Jerusalén parece algo imposible en el día de hoy. Es verdad que en la actualidad muchos judíos ortodoxos sueñan con esta idea, pero el lugar está ocupado por la cúpula de la roca, que, según la tradición musulmana, fue el lugar desde el que Mahoma ascendió al cielo,
y es por lo tanto considerado el tercer lugar sagrado para el mundo islámico. Actualmente está bajo el control musulmán, y pensar en que los israelitas pudieran llegar a arrebatárselo para construir allí su templo es inconcebible en el actual ambiente político. Entonces la pregunta es, ¿cómo podrán los israelitas volver a construir su templo? Todo esto es un misterio que Dios lo sabe. Algunos sugieren que esto tendrá lugar bajo el patrocinio y protección del mismo anticristo. En todo caso, este pasaje nos dice claramente que habrá nuevamente un templo en Jerusalén, y por otros pasajes de la Escritura sabemos que después que el anticristo traicione a Israel, se sentará en el templo de Jerusalén como si fuera Dios. Leamos segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora bien, en segundo lugar, vemos que a Juan se le da la orden de no medir el patio que está fuera del templo, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. En el antiguo templo de Herodes había un patio exterior que estaba destinado como lugar de oración para los gentiles. Seguramente sea a este patio al que se refiere la prohibición que Juan recibió. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. La idea de dejarlo aparte implica cierto rechazo de parte de Dios hacia ese patio exterior. Siguiendo con la misma idea que hace un momento expresábamos, Dios no reconocía esa parte como suya, sino que estaba fuera de la parte medida, por lo tanto, no era santa, sino profana. Y la razón era porque había sido entregada a los gentiles, es decir, a aquellos que no eran judíos, e iba a ser hollada por ellos. Y en este caso, vemos que los gentiles hollarán la ciudad santa por 42 meses, que equivale a 3 años y medio. Ahora bien, el relato bíblico sigue diciendo, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos, y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. En estos versículos, el apóstol Juan introduce de repente a 2 testigos que tendrían la misión de profetizar. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. El Antiguo Testamento terminaba anunciando que Dios enviaría a un mensajero especial preparando la llegada del día del Señor. Leamos Malaquías capítulo 4, versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ahora bien, estos 2 testigos tenían la misión de profetizar. Esto significa que tenían que anunciar la palabra de Dios. La misma vestimenta de los 2 testigos reflejaba de alguna manera que el contenido de su mensaje tenía relación con esto. Se nos dice que estaban vestidos de cilicio, una vestimenta que indicaba lamentación y duelo, y sería muy apropiada si estaban denunciando el pecado de los hombres y anunciando el día de la ira de Dios. El relato bíblico dice que estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. En estos versículos, los 2 testigos son descritos simbólicamente como 2 olivos y 2 candeleros. Evidentemente este simbolismo es tomado del Antiguo Testamento, específicamente de Zacarías, capítulo 4, versículo 1 hasta el 14. En la visión de Zacarías, los 2 olivos proveían el aceite para que la lámpara que estaba en medio de ellos pudiera alumbrar. Allí los 2 olivos son identificados como los 2 ungidos que están delante del Señor, en una referencia a Zorobabel, el gobernador civil, y a Josué, el sumo sacerdote. La labor de estos 2 testigos que encontramos en Zacarías
que ejercían su autoridad como representantes delegados por Dios mismo, son ahora asociados con los dos testigos de Apocalipsis. Y aunque en este último caso no se nos ofrecen más detalles sobre ellos, el Espíritu Santo espera que por medio de esta asociación nos demos cuenta de que ellos también tenían una misión similar a la de sus antecesores. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que al final de los tiempos Dios levantará a dos testigos especiales de dentro del mismo pueblo de Israel, con el fin de hacer volver a la nación a su fidelidad a Dios, y especialmente para prepararlos para la venida de su Mesías, el Señor Jesucristo. Porque no lo olvidemos, solo Él podrá poner fin al tiempo de los gentiles. Ahora bien, Juan dice que, si alguno quiere dañar a los dos testigos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Para que puedan desempeñar su misión en un mundo hostil, Dios los equipará a estos dos testigos con poderes milagrosos para su propia protección. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ningún poder humano podrá detenerles. Como otros profetas en tiempos pasados, ellos también serán preservados milagrosamente hasta que hayan cumplido su misión. Recordamos, por ejemplo, cómo Moisés fue protegido frente a Faraón, o Elías frente a la malvada Jezabel. El relato bíblico sigue diciendo: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Al analizar este versículo nos encontramos con detalles que nos llevan a imaginar sobre la identidad de estos dos testigos. Las Sagradas Escrituras dicen: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Una vez más, las referencias al Antiguo Testamento resultan evidentes. Estos testigos estarán capacitados para realizar tres clases de milagros o señales. Número 1. Tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Esta mención nos recuerda inmediatamente a Elías en los días del rey Acab. Número 2. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. En este caso, la referencia es a Moisés, quien fue dotado de un poder semejante. Número 3. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y nuevamente recordamos las plagas en Egipto que vinieron por medio del ministerio de Moisés. Como vemos, este tipo de milagros fueron propios de épocas de gran hostilidad contra Dios y sus siervos. Hemos recordado el ministerio de Moisés ante Faraón en Egipto y el de Elías ante Acab y su malvada esposa Jezabel. Pero no encontramos nada parecido en el Nuevo Testamento durante el ministerio de los apóstoles. Esto nos indica que en el futuro que describe el libro de Apocalipsis, habrá nuevamente enemigos muy poderosos, y será necesario este tipo de milagros para vencer su resistencia. Eso no quiere decir, por supuesto, que no se predique la gracia y el amor de Dios, pero tal mensaje es muy probable que apenas logre tener alguna influencia sobre las personas. Aunque, como ya hemos visto en otras ocasiones, tampoco los juicios de Dios logran conseguir el arrepentimiento de los hombres. En todo caso, el mundo impío no podrá pasar por alto el testimonio de estos dos testigos. Por último, aunque el pasaje no nos revela la identidad de estos dos testigos, como hemos visto, mucho de lo que se nos dice de ellos se corresponde con lo que en el pasado hicieron Moisés y Elías, por lo cual es probable que estos dos grandes hombres de Dios sean los dos testigos. También refuerza esta opinión el hecho de que Moisés y Elías aparecieran con Jesús en la transfiguración. Además, la tradición judía espera que Moisés y Elías regresen, según la profecía de la venida de Elías en Malaquías capítulo 4 versículo 5, y la promesa de Dios de levantar un profeta como Moisés, Deuteronomio capítulo 18 versículo 15 y 18.
lo cual, según algunos judíos, hace necesario el regreso de Moisés. Cabe recordar que para Israel, los profetas más grandes son Moisés y Elías, por lo cual, con todos los detalles que acabamos de ver, no es descabellado pensar que Dios los enviará para que den testimonio, y así el pueblo judío ponga su mirada en nuestro Señor Jesucristo. El relato bíblico sigue diciendo: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Como acabamos de ver, la misión de los 2 testigos no podrá ser frustrada por ningún hombre hasta que hayan acabado su testimonio. Y solo después de eso, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. La bestia que matará a los 2 testigos es identificada como el Anticristo. Este será la reencarnación del mismo Satanás. No cabe duda de que a la bestia le hubiera gustado acabar con estos 2 testigos mucho antes. Los 1260 días que estuvieron profetizando sin ninguna limitación le tuvieron que resultar eternos, pero una vez más, queda claro que los tiempos los marca Dios desde su trono celestial. Cuando ellos concluyan su testimonio, entonces sí, la bestia hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Solo él pudo acabar con los 2 testigos, creando el asombro y gozo de los incrédulos. Sin duda, esta actuación le hará ganarse el aplauso, el apoyo, la simpatía y la admiración de mucha gente. Por todo esto, querrá que todo el mundo vea los cadáveres de los 2 testigos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Empecemos por notar que los cadáveres de los 2 testigos estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Ambas ciudades son conocidas en la Biblia por su maldad y por haber experimentado los juicios de Dios. Sodoma representa la soberbia, perversión y corrupción moral, mientras que Egipto nos recuerda la esclavitud, opresión y tiranía a la que el pueblo de Dios estuvo sujeto en el pasado. La verdad es que hay muchas ciudades en este mundo a las que Juan podría estar refiriéndose con estas características, pero solo hay una donde nuestro Señor fue crucificado. Esta es una referencia inequívoca a Jerusalén. Ahora bien, la muerte de los 2 testigos originará una jubilosa celebración por todo el mundo. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros. Resulta incomprensible, pero la causa de tanto regocijo se debía a que finalmente aquellos 2 hombres de Dios habían sido silenciados. El relato bíblico sigue diciendo: pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres. Y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. La alegría del mundo duró poco, y una vez más, la victoria de Satanás fue más aparente que real. Miremos lo que pasó. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Ellos habían sellado su testimonio con su propia sangre, y ahora el Señor los vindicó confirmando su testimonio cuando los levantó de entre los muertos. Estos hechos nos recuerdan inevitablemente la historia del Señor Jesucristo.
Él también sufrió la muerte allí mismo, en Jerusalén, y por la misma razón, por ser el testigo fiel. También en su caso, los que le crucificaron aprovecharon la ocasión para menospreciarle y humillarle todo cuanto pudieron. Y cuando pensaban que ya habían acabado con él, su padre lo resucitó de entre los muertos a los 3 días, haciendo enmudecer el triunfo de sus enemigos y vindicándole ante el mundo. Ahora bien, la resurrección de Cristo solo fue vista por sus discípulos, quienes más tarde dieron testimonio de este trascendental hecho a todo el mundo. Pero en este caso, todos tuvieron la ocasión de ver con terrible asombro cómo los 2 testigos resucitaban, y también escuchar la voz del cielo que les llamaba a subir a su hogar celestial. Y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Tal vez en ese momento, todo esto estaba siendo retransmitido por televisión o por internet. Ahora bien, Dios iba a hacer algo más después de la ascensión de sus siervos al cielo. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Dios ha usado los terremotos en otras ocasiones de la historia bíblica para convencer a los hombres de su pecado y vindicar su palabra para que los hombres vuelvan a Él. Por ejemplo, se produjo un terremoto cuando Cristo murió en la cruz y también cuando resucitó. Por otro lado, la destrucción de la 10ª parte de la ciudad y la muerte de 7,000 hombres anunciaban la indignación de Dios y su juicio. No había ninguna duda de que todos estos acontecimientos procedían de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de los hombres ante ellos? Se nos describe a continuación: y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Aquellos que no habían muerto como consecuencia del terremoto sintieron un profundo terror, y el texto nos dice que dieron gloria al Dios del cielo. ¿Significa esto que se arrepintieron y se convirtieron en verdaderos adoradores de Dios? Mucho nos gustaría que fuera así, y que la muerte de los 2 testigos pudiera servir para que finalmente, y a pesar de todo, las personas llegaran a conocer a Dios. Pero cabe también la posibilidad de que su confesión fuera superficial y pasajera. Y así estamos llegando al final de este video. Hermano mío, queremos saber cuál es tu opinión sobre este tema. Dios te continúe bendiciendo en esta preciosa tarde de este sábado. Este es tu espacio favorito, escuchando al gran maestro. Aquí estamos observando esta parte. Esta es la parte de los 2 testigos. Ahora te voy a mencionar los acontecimientos en secuencia que deben suceder para llegar a los 2 testigos. Primero, ocurre el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, la desaparición de millones de personas. Nos fuimos al cielo. Entonces, la tierra entra en el proceso de lo que se conoce como la gran tribulación. Un periodo de confusión, donde el padre busca al hijo, mujeres buscando a sus niños pequeños que desaparecieron, porque Dios es justo. También madre buscando a sus hijos, hijos buscando a sus padres que desaparecieron. Un caos tal como nunca se ha visto, dijo Jesús, una tribulación como no ha habido ni la habrá después de ella. Es el segundo. El tercer tema es que la iglesia que se queda, que es una iglesia numerosa, es tan grande que los templos se van a llenar y va a quedar y no va a quedar espacio ni siquiera afuera, porque todo se va a llenar de gente. Entonces van a buscar en la iglesia. Luego el anticristo va a declarar la iglesia que se queda enemiga del gobierno o del sistema mundial. Entonces, ya con el poder que el anticristo, porque esto es un proceso, el anticristo va a surgir mediante un proceso. Dice la palabra de Dios que la bestia que subió con los 10 cuernos, los 10 cuernos que están encima de la bestia, que es el sistema religioso y Satanás, esa bestia, esos 10 cuernos son los que le dan la autoridad al anticristo.
La iglesia está peleando diciendo que no, que fue Jesucristo que se llevó la iglesia. Pero como el nombre de él es anticristo, él no quiere que hable nadie de Cristo, porque él es anticristo, es enemigo de Jesús. ¿Qué va a suceder? La iglesia que se fue, ya estamos en el cielo, en la cena de la boda del Cordero. La iglesia que se quedó no va a la cena de la boda del Cordero. Se va a quedar aquí para ser descapitada. Los valientes que están sellados, que se van a quedar, que no van a aceptar adorar a la bestia, ni tampoco su marca, serán descapitados. Eso usted lo lee en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. También, luego de esto, ya cuando él termina con ese pueblo de esa iglesia que se quedó, porque él la va a ejecutar completa. Ahí no se va a salvar ni uno. Todo el que se va a salvar, que se va a ir con Jesús, que va a dormir para cuando Cristo venga a resucitar, porque esos muertos de la iglesia que se quedó van a resucitar, pero es cuando venga, cuando Cristo venga y nosotros venimos con Cristo, entonces ellos van a resucitar para formar parte del gobierno milenial, el gobierno del milenio literal en la tierra, que va a ser por 1000 años. Jesucristo va a sanar la tierra. Dice el profeta Zacarías que cuando Cristo venga, dice a pelear, que viene con la ropa teñida en sangre, un cinto de oro, rey de reyes, señor de señores, y su corona, y un ejército de ángeles innumerables, millones de millones. Dice que entonces Jesucristo apresa al falso profeta y apresa al anticristo, y son lanzados vivos al lago de fuego. Acontecimiento: Jesucristo pisa en el monte de los olivos, pone sus pies y ocurre un gran terremoto, dice el profeta Zacarías. Este terremoto dice que va a habilitar la tierra para que el pueblo de Dios pueda habitarla confiadamente, y ya sin el falso profeta y sin el anticristo, y Satanás va a ser atado por 1000 años. Será atado y no engañará más a las naciones. O sea, estamos hablando que va a haber paz espiritual y paz física. La paz física tiene que ver con la paz espiritual. Por eso le expliqué ahorita que el libro de Apocalipsis, aunque habla de estos espíritus y de estos escorpiones y de unos espíritus a manera de rana que salen, esos son demonios. Fíjense, para que pueda haber una rebelión, la rebelión ocurre porque son incitadas por los demonios. Esos demonios van a existir, aunque quizá usted no lo va a ver, pero ellos están ahí, porque ya el Señor lo profetizó, que ellos iban a estar. El Señor dio la profecía. Y los demonios son los que reúnen a las naciones para que peleen en contra del Señor. Todo esto es real y es verdadero. Todas estas son razones para que usted estudie el nuevo pacto. Usted se fue a estudiar este evangelio de Jesucristo, que es donde está la vida eterna. Fuera de Jesús no hay vida. Él dijo: sin mí nada pueden hacer. Y lo único que Jesucristo tiene es el evangelio. Jesucristo no trajo otra cosa más. Él no trajo caligrafía, ni trajo otro tipo él trajo su evangelio. Por esta razón es que llamamos que se metan al nuevo pacto. El evangelio de Jesucristo se llama el nuevo pacto, el nuevo testamento. La palabra testamento significa ley, la nueva ley de Cristo. Eso, la vieja ya Cristo la cumplió. La tenemos ahí como historia. Claro, y nos sentimos bien, pero debemos darle prioridad al nuevo pacto. No es que no lo leamos, porque son historias, pero darle prioridad al nuevo pacto, porque aquí es donde está la vida eterna. Y nosotros, eso es lo que buscamos. Un cristiano lo que busca es salvarse y salvar a su familia. Que se salven. ¿Qué quiere el cristiano? El cristiano quiere escapar de la ira que viene, de los juicios que ya están aquí en Apocalipsis, capítulo 6, capítulo 9, y en el capítulo 16, la gran batalla, donde los enemigos van a ser derrotados. Entonces Satanás va a ser atado por 1000 años. Luego que pasen esos 1000 años, será desatado nueva vez por un poco de tiempo. ¿Pero qué usted cree que va a pasar? Satanás va a salir a engañar a las naciones. ¿Quiénes son las naciones? De esa gente que el diablo selló, hay muchos que van a quedar vivos, porque la guerra de Armagedón
no lo va a matar a todos. Ellos se van a multiplicar también. Son 1000 años y ellos van a estar tranquilos en esos 1000 años reproduciéndose y van a ser sus naciones. Y luego de los 1000 años acontecerá que Satanás volverá a incitarlo y su demonio a ellos y lo llevará ya a la guerra final, que es la guerra ya donde el mismo Dios es que pelea. Dios el Padre dice que le manda fuego y lo consume en un abrir y cerrar de ojos. Que no es ni guerra, eso no va a ser guerra. Eso va a ser algo que Dios le va a mandar fuego y ya lo eliminó. Entonces ahí es que ocurre lo que viene en Apocalipsis capítulo 22, capítulo 21 y 22, que ya es cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén y el gran juicio del trono blanco. Ese juicio es para que todas esas naciones y todos esos muertos, no solo los del Armagedón, los que murieron desde el principio, que están allá, que están esperando juicio, van a pasar por ese juicio. Entonces ahí es donde los libros van a ser abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y quiénes cree usted que son los que están inscritos en el libro de la vida? ¿Quiénes somos? Somos los que hemos creído en Jesús, en su nuevo pacto, en su evangelio. Los que hemos puesto el evangelio de Cristo por delante y que nada más sea el evangelio. Solo el evangelio de Jesús es el que tiene poder para arrebatarte de las llamas del infierno. Por esto es tan importante que el pueblo hoy se sume, que el hombre de Dios se sume. Hoy la gente, la mayoría, están siendo todos engañados. Yo le voy a leer estos 4 versículos bíblicos que quiero que usted sepa lo que está pasando hoy, que ya lo profetizó el apóstol Pedro. Sí, ese Pedro que anduvo con Jesús lo profetizó. Dice de la siguiente manera: para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre tales ya largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciendo la ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayor en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Pero esto, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo como galardón de su injusticia, ya que tienen por deleite gozar de deleite cada día. Estos son manchas, inmundicia y manchas, que aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, reprendió
la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nube empujada por la tormenta, para los cuales está reservada la más densa oscuridad, está reservada para siempre para esta gente. Fíjese bien, ¿por qué la iglesia no se ha sumergido en el nuevo pacto de Jesús? Porque estos falsos maestros están dirigiendo las iglesias. Hay una cantidad de individuos, de falsos profetas, profetizándole al pueblo mentira, y ese pueblo sigue ciego creyéndole a esa gente. Gente que hace años que se desviaron de las escrituras, que por beneficio y por dinero tiene el pueblo cayendo al abismo. Toda esa gente que se muere siguiendo a esa gente, todos están allá abajo. Porque eso es lo que dice la escritura. Nosotros no podemos desviarnos de lo que la escritura nos dice, porque ellas son las que dan testimonio de la palabra del Señor, de que eso es Dios que está hablando. Por esta razón, este programa está en el aire, escuchando al gran maestro. Esta es una verdad innegociable, que nosotros no nos podemos callar, porque si nosotros nos callamos, entonces las piedras van a hablar y van a predicar. Hay que meterse en el evangelio de Cristo, hay que arrepentirse, hay que dejar la codicia, hay que dejar de andar persiguiendo bienes materiales. Dios quiere hoy, sí, que esos ministros, antes que caigan, porque lo están esperando, hay demonios esperándolo a esos ministros que tienen la iglesia metida en disolución y en cosas que Dios no los ha mandado. Esa gente van a un lugar especial donde están esos espíritus esperándolo para atormentarlos día y noche por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Es un castigo terrible. Mejor le hubiera sido no haber conocido que conocer y desviarse para enseñar mentiras a la iglesia. Hoy, una cantidad de corruptos que lo que andan es buscando, haciendo cosas que Dios no ha mandado, buscando, saciando sus apetitos sexuales en las iglesias. Un grupo de malandrines, porque no son otra cosa. Pero ya las señales están todas casi cumplidas. En breve se va a definir quién es quién. Por lo cual, solo nos resta bendecirte en este día y decirte que este programa está creado solo con la finalidad de que venga a los pies de Cristo. Cualquier cosa pueden llamarnos, ahí está nuestro número, cualquier pregunta que deseen hacernos, cualquiera que quiera recibir a Cristo o cualquiera que esté enfermo, llámenos. Será hasta el próximo sábado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom. Escuchando al Gran Maestro, un programa educativo, consejero